Muy buenas tardes, queridos hermanos, buen martes. Espero que todos estemos pasando un bendecido día y quiero invitarlos a compartir otro tema en esta tarde. El tema que quiero compartir hoy es que todos podemos pertenecer a la familia de Dios. Y la familia, a pesar de que en la sociedad en la cual nosotros vivimos pareciera que tendiera a que destruir a la familia en todos los sentidos, que la familia estuviera terminada, que la familia está en un estado frágil. Bueno, Dios quiere mostrarnos otro lado de lo que es tener una familia. Y por eso queremos instarlos y hacer énfasis en que podamos fortalecer lo que Dios quiso desde el principio, que era que cada uno de nosotros pudiéramos ser parte de una familia. En la televisión es muy raro ahora en este tiempo que se muestre tanto en una película, en un programa, en una serie, en un noticiero, a una familia constituida como cada uno de nosotros la conocimos desde que fuimos creciendo. Y la palabra de Dios nos habla sobre la familia y cómo debe ser una familia. Y lo dice desde el principio. Si nosotros buscamos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, ya en el versículo 18 dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Ya desde el principio, Dios crea al ser humano, crea al hombre y a la mujer, y ya ahí nomás en el comienzo, después de haber creado todas las cosas, dice, pero no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces en el versículo 24 del mismo capítulo dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya desde el principio Dios enmarca lo que es la unidad entre un hombre y una mujer para formar un hogar, para empezar a formar una familia. ¿Y qué dice la familia? De la familia, la palabra de Dios. A ver, como veníamos diciendo recién, que en este tiempo está tan bombardeada el tema de las familias, de cada uno de los hogares. Dice la palabra de Dios en uno de los textos que la familia es un refugio en las tempestades. Bueno, ahora hace bastante que por acá no llueve con esas tormentas tan fuertes, pero quizás hemos pasado por algún momento en alguna tormenta o hemos visto en alguna película lo que es una tempestad, cómo entre el viento, la lluvia arrasa y va sucumbiendo algunas cosas. Bueno, dice la palabra de Dios que cuando nosotros constituimos una familia y la enmarcamos dentro de las cosas que Dios quiere para la familia, dice que llega a ser como un refugio en medio de toda tempestad. También dice la palabra de Dios que la familia es un sostén para la vida. Es algo donde podemos afirmarla, donde podemos tratar de mantenerla firme. Y bueno, qué mejor que asirnos a la promesa y a la palabra de Dios que dice que la familia que está constituida y que está en las manos del Señor, dice que es un sostén para toda la vida. También dice que la palabra de Dios que la familia es un lugar para que podamos estar alegres, para que podamos buscar la felicidad de todos, para que en medio de la familia, del hogar, podamos descansar, que podamos tomar calma cuando a veces venimos agobiados porque venimos pasando por distintas situaciones, que también es un lugar para que aprendamos a relajarnos, dice, en el hogar. No es fácil en este tiempo aprender a relajarnos de cada una de las cosas que nos suceden, pero bueno,
si aprendemos a depositar toda nuestra vida y nuestra familia en las manos de Dios, vamos a ver que la palabra de Dios dice que es posible y que es lo que Dios espera que nosotros podamos lograr. Lo dice en el capítulo 5, en el versículo 18 de Proverbios, dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Vieron? Dice que sea bendito todo lo que nosotros podamos tener a través de nuestra familia y que nos podamos, dice, alegrar con aquella persona que Dios puso al lado nuestro. Bueno, como dije antes, qué bueno entonces que podamos asirnos nosotros de esa palabra, de lo que Dios quiere decirnos en esa palabra. Pero también dice la palabra de Dios que cuando nosotros tratamos de hacer que nuestra familia esté integrada y depositada en las manos de Dios, sea una familia que aprenda a servir a Dios. Y miremos en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 15, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 16, versículo 15, ¿qué pasaba con esta familia? Dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Qué hermoso, ¿no? Era una familia que estaba constituida, pero era una familia que trataba de agradar a Dios y que también intentaba, dice, servir a aquellos que tenían a su alrededor y también a aquellos que eran parte de una comunidad, aquellos que eran parte, dice, los santos, los que eran apartados para Dios, no eran los que tenían una aureola, los santos es aquellos que son apartados para Dios. Qué bueno que nosotros también como familia podamos constituirnos como una familia cristiana y que también nuestra familia aprenda a servir a nuestro Dios. Esa es una de las cosas que también espera Dios de cada uno de nosotros en este tiempo. Vamos a ver qué actitud tuvo el carcelero de Filipo después de que él se convierte y qué es lo que hace después de él haberse convertido y qué dice la palabra de Dios que hizo este carcelero de Filipo en el libro de Hechos, en el capítulo 16, el versículo 34. Ahí cerquita de donde leímos recién, en Hechos 16, el versículo 34 dice así: y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estaba hablando de cuando Pablo estaba encarcelado y después de que sucede lo que pasa en la cárcel, dice que él se convierte y entonces lo primero que hace, los lleva a su casa y los alimenta junto con su familia. No hace nada más ni nada menos que este personaje que encontramos en la Biblia, este carcelero después que se convierte, de compartir con su familia lo que tenía y con aquellos que invitaba a su casa para que pudieran también participar. Una familia cristiana, una de las cosas que debe aprender a practicar es la hospitalidad. Cuán lejos a veces estamos en este tiempo ahora no podemos quizás, aunque se ha abierto acá en Rosario la posibilidad de reunirnos hasta con 10 personas, pero en general con los más íntimos, los más ligados a la familia. Pero ¿cuánto nos cuesta a veces recibir a las personas en la vida de nuestros hogares? Queremos seguir con nuestras comodidades, no queremos andar atendiendo a otros. Bueno, dice la palabra de Dios que una de las cosas que hace una familia cristiana es practicar la hospitalidad.
Y lo dice dentro de los deberes cristianos en el libro de Romanos que estamos estudiando los jueves, en el capítulo 12, versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y nosotros sabemos en este tiempo cuánta necesidad hay, cuánto problema hay, cuánta falta de trabajo, cuánta falta de alimento, cuántos problemas anímicos y espirituales. Qué bueno que nosotros también, aún en este tiempo, podamos abrirnos para que como familia podamos acompañar y sostener a aquellos que están pasando por situaciones complicadas o difíciles. No debemos ignorar que tenemos que aprender a ser como iglesia una gran familia, pero para poder practicar eso tenemos que empezar por la nuestra, por la más pequeña, por nuestro hogar. Si nosotros aprendemos a ser un buen hogar cristiano que intenta agradar a Dios y servir a Dios desde lo individual, pero también como familia, también después podemos ensamblarnos en la vida de la comunidad para aprender a trabajar juntos y servirnos unos a otros y como comunidad también a abrirnos a servir a todos aquellos que también por algún motivo u otro nos rodean o se acercan o nos enteramos o nos comunican y entonces nos da la posibilidad de poder también servir a aquellas personas. ¿Qué debe ser entonces para la familia la vida de la iglesia? La vida de la iglesia para toda familia debe ser como un abrigo, como hablábamos antes, como una calma que hablábamos que la familia aprende a calmar tempestades, pero también como un abrigo en medio de las tempestades. Y ahora que nosotros entramos en el frío, ¿qué importancia tiene el abrigo para nuestro cuerpo? Qué importante que nosotros también como familia de Dios podamos abrigar a todos aquellos que están pasando por alguna situación complicada. También la iglesia debe ser para la familia un centro de aprendizaje, como una escuela que podemos aprender de todo tipo de cosas que tengan que ver con la palabra de Dios y que nos ayuden a crecer no solamente como individuos, sino como familias cristianas para acompañar determinadas situaciones que se nos presenten. Qué bueno entonces que podamos aprender. Nunca vamos a terminar de aprender si nosotros en realidad queremos hacerlo. Otra de las cosas que es importante que nosotros aprendamos que debe ser la iglesia para las familias es que sea un lugar donde podamos tener comunión los unos con los otros. Y eso es importantísimo. Comunión. No que todos pensemos iguales. A pesar de las formas distintas que podamos tener de pensar o de actuar, que podamos tener puntos en común de trabajo para que la iglesia sea la que realmente lleve el mensaje, la palabra, el acompañamiento, el servicio, pero como una unidad integral y no como individuos separados en este tiempo en el cual nos toca vivir. Otra de las cosas que debe ser la iglesia para la familia, un lugar que sirva para lanzarnos como familias en el ministerio. Qué importante es ver a veces dentro de las comunidades a familias que toda la familia está trabajando dentro de la vida de la iglesia, tanto los padres como los hijos. Qué importante es poder compartir no solamente en el hogar de cada uno de nosotros, sino también en el trabajo de la vida de la iglesia, que como familias nos unamos a otros para justamente servir en el ministerio que Dios tenga preparado para cada uno de nosotros en el tiempo que nos toca. ¿Cómo creció Jesús en familia? A ver, vamos a ver algunas maneras de cómo creció Jesús en familia. Dice la palabra de Dios que una de las formas en las cuales él creció fue en sabiduría, en su familia, con sus padres.
Los padres lo fueron instruyendo, lo fueron acompañando y él pudo crecer en sabiduría. Qué importante nosotros también que como familia podamos crecer en sabiduría, pero no para que seamos sabios y nos creamos más inteligentes que otros, sino para que realmente podamos desgranar lo que la palabra tiene para decirnos, lo que la palabra tiene para enseñarnos, para instruirnos como familias y entonces así poder servirle mejor. También Jesús creció en medio de su familia de estatura, dice la palabra de Dios. Creció físicamente como crecemos cada uno de nosotros. Qué bueno que sus padres pudieron ver crecer a Jesús. Bueno, de la misma manera nosotros también crecimos en estatura. Nuestros hijos también crecieron en estatura. Qué bueno fue poder acompañarlos en ese tiempo de crecimiento físico y de estar acompañando desde el momento que empezaban a gatear, a caminar, a poder ya después valerse por ellos mismos en todas sus actividades. Qué bueno es verlos crecer también físicamente. Fíjense, crecimiento intelectual, crecimiento físico. También una de las formas que crecía Jesús en su familia fue, dice que, gracia delante de Dios. Eso significaba un crecimiento espiritual que él tenía. Él acrecentaba su conocimiento y su dependencia con Dios en la palabra, en la oración, en el compartir, en la comunión. Él también tenía y tuvo un crecimiento espiritual. Y también dice que él crecía en gracia delante de los hombres. ¿Por qué? Porque él desplegó el ministerio que Dios tenía preparado para él, no solamente con el entorno donde él nació, sino también con el ministerio que él vino a desarrollar en medio de todo su pueblo y que lo desarrolló no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, para todos aquellos que no pertenecían al pueblo escogido. Él abrió el abanico del mensaje de Dios para todo el mundo. Qué bueno entonces que nosotros también como familia podamos crecer como creció Jesús en familia, en sabiduría, en estatura, en gracia personal delante de Dios y en gracia delante de los hombres, porque pudo desarrollar el ministerio. Así debe crecer nuestras familias también. Debemos aprender a crecer intelectualmente, aprender a crecer físicamente para que podamos también dominar nuestro cuerpo, sobre todo en la época de la adolescencia. A veces el crecimiento es dispar y tenemos una torpeza en algunas cosas. Bueno, pero después se va desarrollando eso y entonces vamos creciendo físicamente hasta llegar a determinadas cosas que antes por ahí sufríamos como equivocaciones. Qué bueno que podamos crecer espiritualmente como familias también y que también podamos crecer en sociedad, que nuestra familia se abra para que los demás también no puedan vernos como, qué ejemplo que son, sino que vean que estamos dispuestos a servir a todos aquellos que Dios pone delante de nuestras vidas y en el camino de cada uno de nosotros. Quiero terminar con un texto que se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 10 dice: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero fíjense que la palabra dice que hagamos bien a todos. No dice, bueno, hagan como familia, hagan bien a ustedes internamente y a los que tienen más cerca, a los que tienen mejor relación, que está bueno que lo podamos hacer, que podamos ayudarnos, que podamos acompañarnos y sostenernos. Pero la palabra de Dios nos indica que debemos hacer el bien, que no nos cansemos, dice pues, de hacer el bien a todos.
y mayormente a la familia de la fe. Espero que este tema que quise compartir con ustedes, en medio de, como dije al principio, una sociedad que cada día desvaloriza más lo que es la familia, nosotros aprendamos a tomar el ejemplo de Jesús, a hacer como Dios esperó desde el principio, que podamos formar hogares donde sea la palabra de Dios la que nos guíe y la que nos lleve al mejor resultado como familia, como familias de la fe, como comunidades, para aprender a servir en medio de este tiempo y de esta sociedad y de este mundo donde Dios te colocó a vos, colocó a tu familia, me colocó a mí, me colocó a mi familia también y a cada uno de los que componemos la vida de una comunidad para aprender a servirnos unos a otros y con todos aquellos que Dios ponga delante nuestro. Que esa sea también una manera que tengamos nosotros de querer hacer, de querer llegar, de poder asistir, pero no como una asistencia simple, te doy esto porque bueno, es para calmar lo que te pasa en este momento. No, como un compromiso integral de lo que Dios hizo con vos y conmigo, y que Él espera que también, como dice su palabra, lo hagamos con todos, con los de la familia de la fe, pero sin excluir a nadie, con todos. Que Dios te bendiga y que Dios esté llenando tu vida y la vida de tu hogar y la vida de tu familia de la presencia y guía del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por la familia que tú nos has regalado y porque nos ha dado la oportunidad, Señor, de conocerte. Señor, bendice a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los abuelos, Señor, a todas las personas que forman parte de la vida de nuestras familias, a la familia de la fe, Señor, a cada uno de los hermanos que compone la vida de la iglesia y también a todas las personas y las familias, Señor, que tú nos permites conocer y también para que cada uno de ellos pueda conocer tu palabra y puedan, Señor, aferrarse a ella y constituir familias donde toda tempestad, donde toda cosa que quiera hacer sucumbir el hogar de cada uno de ellos, pueda ser calmado, pueda ser sacado y que la palabra de Dios sea la que vaya permeando para solucionar todo abate, Señor, todo problema, toda circunstancia que quiera hacerla tambalear. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos respuesta. Gracias porque nunca nos abandonas y porque no nos dejas solos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.